Dios les bendiga. Hoy, hoy vengo a hablarles de un tema muy especial, muy de mucha importancia para este tiempo que estamos viviendo, esta época. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto, porque las profecías así nos indican los cumplimientos. Para quienes estudiamos profecía y estamos empapados, digamos, con ese tema de las profecías, podemos saber que ya estamos llegando a los últimos días, estamos en los últimos tiempos. De acuerdo a la Biblia nos muestra los acontecimientos, en el tiempo que estamos viviendo. Es importante, por eso es importante estudiar la Biblia para conocer el futuro, para guiarnos por la palabra de Dios, conocer el futuro en una manera, en la manera que Dios quiere que la conozcamos, no en la manera que yo quiero conocerla, sino en la manera que Dios quiere revelarnos el futuro. Estamos, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que fue volverá a pasar. La historia se repite, o sea, no hay nada nuevo. Vemos que hoy en día estamos como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. La historia se repite. Hoy me voy a enfocar en la historia de Jesús, porque de esa historia, lo que Jesús vivió ya, digamos, lo que él vivió, eso tiene un doble cumplimiento. Se cumplió con él y se cumplirá con el pueblo de Dios, con el remanente fiel, que va a estar fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que analizar, hay que ver los detalles de la historia de Jesús, lo que pasó con Jesús, lo que vivió Jesús, porque eso mismo se va a repetir, se está repitiendo y se va a repetir. Y hay que tener muy claro esos conceptos, esos detalles, esos son bases fundamentales para no ser engañados. Recordemos que en Mateo 24, cuando los discípulos, los apóstoles, le preguntaron a Jesús que les diera señales o que le dijera cuándo van a suceder estas cosas, lo primero que Jesús dijo fue, mirad que nadie os engañe. Es decir, eso fue lo primero, porque Jesús conoce Jesús sabía que se levantarían falsos profetas, que engañarían a la mayoría de personas. Y a él le preocupaba tanto que las personas fuesen engañadas. Porque de hecho en ese mismo capítulo dice que si es posible, hasta a los escogidos de Dios podrían ser engañados. Entonces este engaño, que es el arma eficaz, es el arma que utiliza Satanás, su mejor arma, la del engaño. Jesús sabía que es la manera en que uno eh, podría ser atacado por el enemigo, como lo fue Eva, que fue atacado por medio de el engaño.
esa arma eficaz de Satanás. La Biblia nos dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y sabemos que la bestia es un enemigo de Dios. Y si la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y diciendo quién como la bestia, significa que toda esta gente, toda esta mayoría, todo este grupo que es grande, ha sido engañada. Así lo dice la Biblia. O sea, la Biblia nos dice que la mayor parte de la humanidad va a ser engañada. Es por eso que es importante tocar estos temas, conocer de estos temas, estudiar la Biblia, leerla. En el caso de que alguien esté buscando de Dios más, conocerlo más o acercarse más a Dios y ande buscando temas por aquí, temas por allá para no ser engañado, porque sabe que se van a levantar falsos profetas y quiénes son o cuáles son las doctrinas de estos falsos profetas o qué puede hacer esa persona para no ser engañados. Entonces empieza a leer la Biblia, pero tal vez no la entiende porque no logra comprender algo, o la lee, no tiene alguien que le explique entonces es bueno buscar también, leer la Biblia, estudiarla es bueno, pero también es bueno buscar videos que nos ayuden de predicadores, de pastores que estén predicando la verdad presente sobre estos temas. Entonces es muy bueno, es muy bueno. Yo recomiendo hasta a las personas que están buscando estos tipos de mensajes, de videos, que busquen pastores, que busquen prédicas de pastores o predicadores o apologistas adventistas. ¿Por qué? Porque eh, para interpretar profecías hay tres métodos. Está el método futurista, que es un grupo que manda las profecías, estudia las profecías, pero que manda las profecías al futuro. Que dicen, no, esto no ha pasado, esto no ha pasado, esto no ha pasado, esto va a pasar en el futuro. Y tal vez ya pasó o está pasando, pero ellos lo mandan al futuro. Para desviar la verdad. Este grupo es un falso profeta. Está el otro grupo que manda las profecías al pasado. No, esto ya pasó, ya concluyó, ya esto se cumplió con, qué sé yo, con Nerón, con algún otro personaje de la historia. Entonces dicen, o con, bueno, ¿verdad? Entonces buscan un personaje de allá y esto ya sucedió, ya pasó, esto ya no aplica para hoy ni para el futuro, ya esto ya pasó. Entonces se mandan las profecías al pasado. Eso también es doctrina de falso profeta, porque no está interpretando como es, como debe ser. ¿Y cómo debe ser? El último método, y es bíblico, es que tenemos un punto de partida. La Biblia nos da un punto de partida de las profecías y un punto final. Punto de partida y punto final. El punto de partida y el punto final es cuando el regreso de Cristo. Ahí es el punto final. Entonces hay que seguir esa secuencia. Esos eventos, la historia, desde ese punto de partida. Por ejemplo, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que nos habla de los últimos reinos, empezando de Babilonia, después siguen los Medo-Persa, Grecia, Roma, eh, ¿verdad? Entonces nos da un punto de partida que es Babilonia. Ahí empieza la profecía, ahí empieza a desarrollarse de los últimos eventos, la última historia, digamos, los últimos gobiernos de la historia, hasta el gobierno de Cristo, que es el último. Entonces tenemos un punto de partida y de ahí tenemos que estudiar hasta el último, hasta la venida del Señor, sin interrupción, sin detenernos y después decir, no, esto hay que detenernos y aquí hacemos pausa aquí, dejamos que pasen ciertos años y después volvemos a aplicar. No, va una secuencia así, va corrido
hasta llegar a la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el mejor método, que se llama, o lo conocemos como el método historicista. Entonces, yo le recomiendo a las personas que están buscando estos temas que busquen prédicas de pastores o de predicadores o de apologistas adventistas que interpretan la Biblia de esta manera, la forma correcta, y lo interpretan con la misma Biblia, no sacando ideas de hombre, diciendo, no, yo creo que esto es así, o yo creo que esto es así, o no, no, sino que la misma Biblia sea la que se interprete sola, que ella sea la que interprete los símbolos, la que dé eh, el significado de los símbolos de Apocalipsis, de Daniel y de cualquier otro libro profético. Que la sea la Biblia y no sean ideas del hombre, porque la misma Biblia se interpreta sola. Para descifrar el libro de Apocalipsis hay que ver todo el contenido desde Génesis hasta el libro de Judas para poder descifrar el libro de Apocalipsis. Ok, teniendo esto bien claro, también las historias tienen un trasfondo apocalíptico, tienen doble mensaje, doble cumplimiento. Eh, ¿Cómo se aplica esto o cómo funciona? Estamos, bueno, como le comenté al principio del video, vamos a ver la historia de Cristo, lo que él vivió, lo que él pasó, lo que a él le aconteció, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Para los que conocen la historia y para los que no conocen la historia, pues pueden investigar, leer la Biblia para que vean que esta historia es así, lo que pasó con Jesús. A Jesús lo perseguían, era perseguido por los fariseos, por los maestros de la ley de ese entonces, por ese grupo religioso. Él era perseguido porque Jesús hacía milagros, sanaba a enfermos, resucitaba personas, en fin, se puede decir que estaba trabajando en sábado, que en ese tiempo se decía que el trabajo era prohibido, trabajar en sábado. Pero este tipo de trabajo de Jesús no era un trabajo secular, no era un trabajo donde él obtenía ganancia, no era un trabajo para beneficio propio de Jesús. Él hacía misericordia, era misericordioso con las personas, los curaba, los sanaba, porque a eso vino Él, a liberarnos, a ayudarnos, a salvarnos, tanto espiritualmente como con las dolencias que tenía ese momento la humanidad, los padecimientos, los dolores y todo esto. Un acto de amor, de misericordia, ya que en ese tiempo estaba permitido que si un buey se iba en un hueco en día sábado, así accidentalmente, uno iba y lo sacaba por misericordia, porque era un acto de amor, ¿verdad? Uno iba, sacaba al animal, no iba a permitir que se muriera o que se quedara ahí. Eso no era prohibido. Y los fariseos, los maestros de la ley, lo tenían bien claro, que si pasaba un accidente de ese tipo, no era pecado, no era transgresión de la ley ir y sacar un buey. Pecado era si yo agarraba ese buey, lo alistaba, lo preparaba para ir a trabajar y en el trabajo, de camino al trabajo, se me iba a un hueco. Ahí sí ya estaba trabajando. Pero si se iba así, algo, un accidente, pues en la ley no era pecado ir a sacarlo. Ahora,
Los fariseos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo, quebrantaba el sábado, porque hacía estos milagros, realizaba todas estas cosas en sábado. Pero para Dios, la Biblia en ningún momento dice que para Dios Jesús quebrantaba el sábado. Era solamente para los fariseos. Entendamos bien eso. ¿Pero por qué? De acuerdo a las escrituras, Marcos 7:7, Jesús revela el por qué estos fariseos decían esto de Jesús. Dice Jesús que en Marcos 7:7, en vanos me honran enseñando mandamientos, doctrinas de hombre, y que se han apartado, se han alejado de los mandamientos de Dios. Es decir, los fariseos tenían mandamientos de hombre, se habían olvidado de los mandamientos de Dios, estaban siguiendo tradiciones y costumbres y mandamientos de hombre. Por eso tenían este choque, este contraste, este roce, ¿verdad? Que no podían eh, armonizar, no podían estar en perfecta eh, comunión o en perfecta armonía, porque los fariseos tenían mandamientos de hombre y Jesús guardaba los mandamientos de Dios, porque Jesús nunca pecó. Porque si hubiera pecado, si hubiera transgredido el sábado, como decían los fariseos, entonces Jesús hubiera pecado. Y Jesús nunca pecó. Él cumplió la ley. La Biblia declara que solo Jesús cumplió la ley. Entonces, si los fariseos hubieran tenido mandamientos de Dios y no de hombres, hubieran armonizado, hubieran estado de acuerdo con lo que Jesús hacía. Pero como los fariseos tenían mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, costumbres de hombre, por eso es que tenían ese choque. Entendamos eso, que nos quede bien claro. Entonces, perseguían a Jesús, lo querían matar, porque trabajaba en sábado. Hoy lo querían matar. Y hay un mandamiento que dice no matarás. Y lo querían matar. Ahora, no solamente lo querían matar porque transgredía o quebrantaba el día sábado, sino también porque se hacía pasar por el Hijo de Dios. Pero Jesús sí era Hijo de Dios, entonces no era algo que fuera falso, no, porque Jesús sí era el verdadero Hijo de Dios. Pero los fariseos no lo aceptaban, no, 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 no rechazaron al Mesías, ¿verdad? Entonces, para los fariseos, Jesús no era el Hijo de Dios. Y por eso también lo querían matar. Ahora la historia se repite. En el tiempo de Jesús, en ese momento que lo querían matar y todo eso, los judíos estaban divididos por doctrinas, por sectas. Todos eran judíos, pero estaban divididos por sectas. Por ejemplo, los fariseos, los escribas, y eran como 9 sectas o más, y tenían doctrinas diferentes. O como hoy en día que hay muchas religiones con diferentes doctrinas y que no están de acuerdo esta religión con aquella religión, con lo que aquellos enseñan, con lo que aquellos tienen y aquella que no tiene. Y entonces están divididos por las doctrinas, ¿verdad? Doctrinalmente están divididos, pero todos dicen ser cristianos. Aquella iglesia dice ser cristiana, aquella también, aquella también, aquella también. Todas dicen ser cristianos, pero están divididos doctrinalmente. No comparten esta doctrina con aquella iglesia, con aquella, dicen no, aquella no, ¿verdad? Entonces, así eran en el tiempo de Jesús, que todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Pero cuando se levantaron para perseguir a Jesús, se unieron, dejaron sus indiferencias a un lado y se unieron en
puntos vitales o esenciales para poder llevar a cabo esta acusación falsa para poder matar a Jesús. Y recordemos que, ¿cuál era el punto en que se unieron para matar a Jesús, para perseguirlo? El día de reposo. Jesús quebrantaba el día de reposo. Jesús quebrantaba el día de reposo. Y eso era la acusación más fuerte, que Jesús quebrantaba el día de reposo, que eso no era lícito hacer en día de reposo, y porque se hacía pasar por el Hijo de Dios. Esos son los dos puntos más, ¿verdad? Con lo que chocaban, y por eso lo querían matar. Entonces era por el día de reposo una de las claves. Y no solamente se unieron estas sectas religiosas, sino que también se unió también el Estado, el poder civil. El poder civil y todas estas sectas o divisiones de judíos se unieron porque solamente el poder civil podía dar el decreto de muerte de Jesús para ser crucificado. Recordemos que los fariseos podían matar, pero a pedradas. Entonces se unió con la iglesia en ese entonces, digamos, que era el poder religioso. El poder religioso se unió con el Estado, con el poder civil, para poder llevar a cabo la muerte de Jesús. ¿Se repetirá la historia? Claro que sí. La Biblia nos enseña eso, que la historia se repite. Y es muy interesante conocer estos detalles de esta historia, de la historia de Jesús, lo que Jesús vivió, lo que Jesús pasó, cómo fue la muerte de él y todo eso, porque es bueno conocer esos detalles, porque si conocemos esos detalles, nosotros pues no lo vamos a repetir. Lamentablemente muchas personas han olvidado la historia, y hay una frase que dice que el que olvida la historia está condenado a repetirla. Hoy en día vemos que hay dos grupos. Un grupo que guarda el sábado, otro grupo que guarda el domingo. Los que guardan el domingo dicen estar en lo correcto. Los que guardan el sábado dicen estar en lo correcto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Solo la Biblia. En la Biblia no hay ningún cambio que autorice un cambio de que ahora ya no es el sábado, que ahora es el domingo, no lo hay. En los 8 versículos, o en los 8 pasajes que se menciona el día primero, que es el domingo, no dice hay que guardar el domingo, no lo dice. O que ahora hay que eh, reposar en primer día de la semana, no lo dice. Entonces, la Biblia da hay muchos versículos, mucha información que nos indica que el sábado sigue vigente. Recordemos que Cristo murió por ahí, bueno, en el año 30, ¿verdad? De 33 por ahí. Y la destrucción del templo fue en el año 70, el templo de Jerusalén. Los apóstoles querían saber cuándo iba a suceder estas cosas, cuándo se iba la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo. Querían saber eso, las señales y todos damos la fecha y todo. Pero Jesús les da solamente señales. Eso está en Mateo 24, señales antes del fin. Jesús le dice a sus discípulos, que es su iglesia, ¿verdad? Lo que son los pilares, los primeros cristianos. Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo 24, versículo 20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Interesante que Jesús sabía que todavía los discípulos, sus apóstoles, iban a seguir guardando el sábado, que no iba a haber un cambio después de su resurrección. Jesús no estaba
haciendo un cambio, nunca autorizó un cambio de decirle a los apóstoles, cuando yo resucite, ya no será sábado, ahora será domingo, el día de reposo. Jesús nunca enseñó eso ni los apóstoles. Más bien Jesús dijo a sus discípulos, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, Jesús sabía que todavía en el año 70, 30 años después, 35 años después, 37 años después más o menos, los discípulos iban a seguir guardando el sábado. Entonces la Biblia me enseña que el sábado no ha sido cambiado, que sigue vigente, porque es el cuarto mandamiento, sigue vigente. Entonces, hoy este grupo que guarda el sábado está en lo correcto, está guardando el día correcto porque no hay ningún cambio. Ahora, el grupo que guarda el domingo está en lo incorrecto. La historia se repite. Los fariseos estaban en lo incorrecto, guardando el sábado de la manera incorrecta porque tenían tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres. Por eso guardaban el sábado incorrectamente y por eso ellos creían que Jesús estaba quebrantando el sábado y lo señalaban porque decían, este está quebrantando el sábado. Pero para ellos, porque ellos tenían mandamientos de hombres, pero para Dios Jesús no quebrantaba el sábado. Actualmente, para los que guardan el sábado, están guardando el día correcto. Para el resto de la humanidad, uno está como quebrantando el día del Señor, porque para la mayoría de personas que han aceptado el domingo como el día del Señor, para esas personas nosotros que guardamos el sábado estamos quebrantando el día del Señor, porque ellos dicen, no, el día del Señor es el domingo, y están firmes que es el domingo, y la mayoría del mundo, la mayoría de la humanidad dice que el domingo es el día del Señor. Entonces, si yo no guardo el domingo porque yo guardo el sábado, entonces para ellos yo estoy quebrantando el día del Señor. Entonces, vemos que la historia se repite. Eh, Hay un movimiento, el ecumenismo, que ha surgido y en los últimos tiempos con más fuerza, donde se reúnen todos los líderes religiosos y todos están de acuerdo en el domingo. Se va a implementar el domingo como día de descanso para el planeta, para la familia, y se va a imponer este domingo como una ley dominical que es que nosotros los adventistas hemos estado pregonando, hemos estado predicando, hemos estado anunciando. Y viene esta ley dominical que va a hacer que todos guarden el domingo porque es una ley. Y para que esta ley se dé, se tiene que unir la iglesia, el poder religioso, con el poder civil. Porque la iglesia no puede dar un decreto de que mandar a todos, todo el mundo, toda la humanidad, a que guarden el domingo, no lo puede dar. Para que esta ley se pueda cumplir, se pueda dar este decreto, tiene que unirse con el poder civil y el poder civil, entonces ya ahí sí, ya hay un decreto. Entonces vemos que la historia se está repitiendo. En la historia de Jesús, el poder religioso se unió con el poder civil para poder dar un decreto de muerte para que Cristo fuera crucificado. Eh, Hoy en día vamos por ese camino, porque dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que pasó volverá a pasar, que la historia se repite. Viene esa ley dominical, cuando se dé, las personas dirán, esto no están guardando el día del Señor, están quebrantando el día del Señor, porque guardan el sábado y no el domingo. Entonces, para Dios, los que guardamos el sábado, los que en ese momento guardemos el sábado, porque van a haber muchas personas de otras religiones que ahorita desconocen este mensaje, pero cuando escuchen este mensaje, ya sea de este video o prédicas de otros pastores evangélicos, de otros pastores adventistas, y escuchen este mensaje,
pues van a tomar su decisión y van a guardar el sábado, el cuarto mandamiento, de acuerdo a la Biblia, y se van a salir de esos sistemas, de esas congregaciones, gloria a Dios, y van a estar de parte de la palabra de Dios, van a estar de parte de los mandamientos de Dios y van a guardar el sábado antes de que se dé la ley dominical. Otros, cuando se llegue la ley dominical, hasta ese momento van a tomar decisiones. El asunto es que cuando esta ley dominical se dé, estos dos grupos van a quedar marcados, ya van a quedar marcados para el tiempo de la tribulación. Van a quedar marcados, van a quedar divididos. Cada quien va a tomar su decisión. Bueno, ya viene la ley dominical. Ya todos conocemos lo que esto iba a venir, que esto iba a pasar. Entonces yo voy a tomar la decisión y muchas personas van a irse del lado de la bestia. Y la otra persona van a estar del lado de Dios. Entonces, la historia de la humanidad quedará dividida en dos grupos, solamente en dos grupos, el bien y el mal, los que guardan el sábado, los que guardan el domingo, el trigo y la cizaña, y la paja. Vemos que todo esto es bíblico y está pasando, está sucediendo. Entonces, recordemos que la bestia va a ser una imagen, se va a hacer una imagen a la bestia para que adoren a la bestia y esta imagen va a mandar a que adoren a la bestia y la va a mandar obligatoriamente con decreto de muerte. En Apocalipsis 13:15 dice que a la imagen se le va a infundir aliento para que la imagen hable y haga matar al que no adore a la bestia. Ahí está el decreto de muerte. Porque solo con un decreto de muerte, pues que la bestia puede hacer que, digamos, la imagen de la bestia puede hacer que se cumpla este decreto de muerte, que mande a matar. Porque así la iglesia por sí sola, por sí misma, no tiene ese poder de dar un decreto de muerte. Tiene que unirse con el Estado, con el poder civil, para que venga este decreto de muerte. Y esto se tiene que cumplir al pie de la letra. Por eso es importante estos temas y buscar de Dios y buscar estudiar la Biblia y consagrarnos cada día y estar santificándonos cada día para estar preparado para estos eventos, para estos tiempos, cuando esto suceda y que sea Dios quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos conduzca y sea Él el que pelee la batalla por nosotros. Entonces, la historia se va a repetir. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? De acuerdo a la Biblia, el sábado. Un mandamiento que se ha olvidado por la humanidad, que la humanidad lo ha olvidado, pero que muy pronto muchas personas van a despertar y se van a dar cuenta y van a tomar su decisión y van a saber que el sábado es el sello de Dios, tal como lo dice Ezequiel 20:20, que nos dio el sábado para que fuesen por señal entre Dios y su pueblo. Ahora, siempre viene primero el original y después la copia, nunca al revés. ¿Qué fue creado primero? El sábado o el séptimo día como día de reposo. Ese es el original día de descanso, el séptimo día, no el primero. Sabemos que Satanás siempre quiere imitar todo lo que fuera, todo lo posible de Dios. Quiere imitarlo todo. Entonces Dios crea un día de reposo. Y en Génesis, cuando Dios hace la creación, ahí Dios crea el séptimo día para que el séptimo día sea un día de reposo, no un día de trabajo secular, sino un día de reposo, de descanso. Porque la Biblia dice que Dios descansó en el séptimo día, después que terminó la obra, después de que terminó la creación, descansó. ¿Y qué pasó después? Que santificó y bendijo el séptimo día porque en él reposó y descansó. Después que Dios crea la semana,
y descansa el séptimo día, y trabajó del primer día al sexto día, descansa el séptimo, le da esa semana al hombre, para que el hombre haga lo mismo, para que el hombre trabaje del primer día de la semana al sexto día y descanse el séptimo día, se lo da al hombre. En el cuarto mandamiento está claro, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. O sea, ahí nos está dando, le está dando al hombre, le está recordando al hombre que tiene que trabajar 6 días. Y no es así en desorden, de que voy a trabajar 6 días, pero el séptimo día, voy a empezar del séptimo día y finalizar ¿verdad? No, hay un orden. Porque muchas personas dicen, no, es que no importa si yo descanso el domingo, si descanso el miércoles, si tengo libre el jueves, si tengo... Pero es que el mandato es claro. Y si queremos obedecer a Dios, tenemos que acomodarnos, tenemos que obedecer lo que dice Dios, su palabra. Dice Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, el séptimo día, entonces tengo que trabajar del primero al sexto. Porque dice, hasta el séptimo día es para reposo de Jehová, tu Dios. ¿Qué significa para reposo para Jehová, tu Dios? Entonces dice, entonces es para reposo para Jehová, no, no es reposo para mí, no es para reposo para Jehová, es porque en ese día tenemos que descansar y dedicárselo a Él, estar en comunión con Él, acercarnos más a Él, estudiar la palabra, porque muchos dicen, es que yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, yo trabajo todos los días, no tengo tiempo. Para eso existe el día de descanso, para eso Dios lo dejó. Tenemos 6 días para trabajar, trabajos seculares, y el séptimo día no tenemos pretexto, no tenemos ninguna excusa para decirnos que yo no tengo tiempo para leer la Biblia, para estudiarla. Tenemos el séptimo día para estudiar la Biblia. Para eso Dios nos dio un día de descanso, para que se lo dediquemos a Él. Entonces, este tema de la vida de Jesús, vemos cómo se aplica, vemos cómo tiene un trasfondo apocalíptico, digamos que lo que Él vivió, lo que Él pasó, lo que Él padeció, todo eso se va a repetir, porque cuando se dé la ley dominical va a haber persecución, cuando la ley sea más fuerte, con decretos de muerte, que vimos ahí el decreto de muerte, ¿verdad? En Apocalipsis 13:15, que dice que hiciese hablar y matar a todo el que no la adorase. Ahí está el decreto de muerte. Cuando eso suceda, ahí los que guardan el sábado serán perseguidos, seremos perseguidos. Entonces ahí viene todo lo que pasó Jesús, ¿verdad? La persecución, el sufrimiento, la angustia, todo lo que vivió Jesús, vamos a vivirla. Nos va a tocar vivir al pueblo de Dios, al remanente, eso mismo, esa, esa angustia que pasó Jesús. Ya él la vivió, ya él lo vivió, ya él pasó por eso, y él sabe que el pueblo de Dios va a pasar por eso, y él nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar, va a estar siempre con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero hay que permanecer fiel a su palabra, hay que obedecerle, porque si no le obedecemos, estamos en contra de él. Le estamos desobedeciendo, estamos siendo eh, rebeldes. Entonces tenemos que estar siempre obedientes a Él, guardando sus mandamientos, o como Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que ser obedientes, obedientes, obedientes. Este tema, quería compartirlo con ustedes. Creo que ya he hecho este video, o no sé si lo habré hecho, pero quería volverlo a compartirlo porque muchas personas pues desconocen estos mensajes, o no han visto estos mensajes muy a profundidad, el trasfondo de la vida de Jesús, lo que pasó con Jesús, lo que él vivió, ¿verdad? Es muy interesante.
Porque cuando yo leí la Biblia y leí por primera vez la historia de Jesús y leí todo lo que él vivió, lo que él pasó y la persecución, todo eso, jamás me imaginé que eso tenía un trasfondo apocalíptico, que eso se aplicaba también para tiempo futuro, lo que iba a vivir el pueblo de Dios. Jamás por la mente no se me pasó. Esto uno lo logra entender leyendo la Biblia y también viendo videos, viendo personas más preparadas, más estudiosas, que conocen más la palabra de Dios y uno busca de Dios y uno ve esos videos y revisa la Biblia, se va a la Biblia para ver que esto es así, 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 no dejarse tampoco guiar por lo que diga un predicador, sino que uno tiene que también leer la Biblia, estudiarla y ver, analizar y todo está en armonía. Entonces uno va obteniendo estos conocimientos y los va aceptando y porque bíblicamente está bien, uno lo corrobora y creerlo, tener fe que esto va a pasar y que esto es así, que la historia se repite y que muy pronto vendrá esta ley dominical. Em, bueno, hasta aquí voy a llegar con este tema para no hacerlo muy largo, para que lo puedan ver eh, sin que tengan que estar mucho tiempo pegado a la pantalla, ¿verdad? Entonces, hasta aquí este video, que Dios les bendiga y busquen más sabiduría, más estudios en internet, en YouTube, hay bastante sobre estos temas, como les mencioné al principio. Preferiblemente buscar prédicas, estudios bíblicos de profecía de predicadores, pastores o apologistas adventistas. Que Dios les bendiga.